Bueno, pues vamos a empezar. Miguel tiene algún que otro problema. Miguel tiene algún que otro problema técnico para unirse a la reunión, ¿vale? Pero mientras estamos, pues vamos a empezar con los que estamos, ¿vale? La idea era tener más o menos una hora de charla sobre aspectos prácticos del vehículo eléctrico, sobre cosas que nos atañen como usuarios, ¿no? Y bueno, la idea era tener dos puntos de vista. Uno, al delegado de Miguel, que es el delegado de la Asociación de Vehículos Eléctricos, ¿vale? De usuarios de vehículos eléctricos. Y por otro lado, a Daniela, que como sí está, pues voy a darle paso para que ella misma se presente y presente su empresa. ¿Vale? Va a tener más o menos, Daniela, unos 15-20 minutos, que fue lo que hablamos, para poder comentar lo que tú quieras. Si luego ha entrado Miguel, bien, si no, pues como usuario de vehículo eléctrico, que sé yo, de 100%, pues yo haré su parte, ¿vale? Comentaré un poquito desde el punto de vista del usuario que nos encontramos. También estoy viendo por aquí que hay algún que otro invitado que es como Miguel, pero en otra zona, en Córdoba. En fin, que se puede hablar un poco y establecer un diálogo sobre cuáles son los aspectos prácticos que nos encontramos. Daniela, te doy la palabra y tú hablas, ¿vale? Preséntate y sobre tu empresa y aquí estamos escuchándote. Venga. Perfecto, gracias, José Juan. ¿Me escuchas perfecto? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vale, bueno, yo lo que les vengo a hablar a ustedes rápidamente, bueno, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy ingeniera civil y me he dedicado en el área de transporte, energías y toda esta área de sostenibilidad. Y vengo pues ahorita en representación de la empresa de Moven. Nosotros trabajamos directamente o nos enfocamos en lo que se denomina como el futuro de la movilidad. Entonces yo les vengo a hacer una pequeña presentación sobre lo que es el proyecto de City Sevilla, pero lo voy a enfocar más hacia el lado de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible. Voy a hablarles alternativas, vamos a mirar por qué es importante, porque al fin y al cabo, cuando a mí me dicen de movilidad sostenible y que me van a limitar el uso del coche, por ejemplo, en la Cartuja, pues no significa que mi desplazamiento ya tenga que complicarse o ser desagradable. Lo que tenemos es que cambiar como ese pensamiento y empezar a mirar qué otras formas pues nosotros nos podemos mover. Entonces les tengo una pequeña presentación muy rápida sobre las alternativas que podemos trabajar en estas zonas. Y bueno, después cualquier duda, aquí estoy. Entonces voy a hacer la presentación. ¿Me confirman si la ven? Sí, ¿Está ve. perfecta? Vale, perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar son los aspectos prácticos sobre el vehículo eléctrico y movilidad sostenible. Me voy a enfocar lo que digo sobre la parte de movilidad sostenible, las nuevas formas. Entonces, sencillamente, ustedes saben que nuestro objetivo es que nosotros empecemos a hacer una referencia internacional en la lucha de lo del cambio del cambio contra el, perdón, en la lucha contra el cambio climático, ¿vale? Entonces, una forma de apoyarla y lo que sabemos es a partir del transporte. Sabemos que casi el 50% de las emisiones que se presentan es por el uso del vehículo particular, el combustible fósil y demás. Entonces yo me vengo a centrar sencillamente en lo que es la movilidad sostenible. ¿Cuáles son las nuevas formas de movilidad sostenible que nosotros podemos aportar en la isla de la Cartuja? Sabiendo que aproximadamente son 30.000 personas que entre trabaja, estudian, más de 500 empresas y que se viven incrementando. Por ejemplo, en el 2020 se incrementó más del 2% en empresas en esta zona. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos empezar a trabajar aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ustedes no piensen que porque nos van a quitar el coche, entonces sencillamente nos tenemos que pasar a un vehículo eléctrico cuando dicen que las condiciones o no todo el mundo tiene el mismo nivel salarial para adquirir un coche eléctrico. Es verdad, pero hay otras opciones y otras formas también saludables, agradables, que nos dan seguridad, nos dan un acceso fácil, asequible para poder entrar, digamos, a estas zonas y evitar el uso del coche particular. Este proyecto lo que quiere es ser una movilidad hacia el futuro, en la que se va a basar en que sea eléctrica. Vamos, está la tendencia o la transición energética en el área de movilidad, pues es a que sea eléctrica, que esté conectada, que sea compartida, que es ya lo que hemos venido trabajando en los últimos años,
pero también obviamente es incentivar para los peatones y las ciclistas los espacios. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí unas zonas muy bonitas, donde hay una que, por ejemplo, se llama un camino de estrellas, que es un pavimento fotoluminiscente que lo que hace es ser agradable para el biciusuario. Ahí yo qué estoy haciendo, reduciendo, por ejemplo, las iluminarias, y estoy haciendo que el biciusuario pues tenga esa movilidad sostenible nocturna, agradable. O también sencillamente que un bicicarril, por ejemplo, que utilicemos con paneles flexibles que nos pueda aportar a las iluminarias, a las señales de tráfico. Entonces, estas son formas o es una sinergia de poder aportar a partir de la movilidad, del transporte, de un transporte sostenible en todos los sentidos. ¿Listo? Pues eso es lo que nosotros nos vamos. Pero ¿por qué nosotros queremos trabajar lo de la movilidad sostenible en esta zona? Porque dice, ¿por qué me van a quitar de mi vehículo? ¿Cuál es el objetivo? Pues sencillamente ustedes se pueden dar cuenta ahí en las estadísticas que el 67% de las personas que se desplazan a la isla de la Cartuja pues van en coche. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que se reduzca al 35%. Pero ¿qué pasa si no se reduce? Si hay un escenario tendencial, pues vamos a incrementarlo casi en un 31%, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que nosotros no apostemos por la referencia que queremos ser, por tratar de que la isla sea sencillamente un símbolo y un ejemplo a nivel de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reducir esto? Hay muchas formas. Una, vamos a hablar de semipeatonalización, vamos a hablar de la redistribución de plazas de aparcamiento, donde vamos a dar preferencia, por ejemplo, a los automóviles de bajas emisiones. Vamos a hablar del fomento del uso de la bicicleta, la electrificación del transporte público y obviamente el vehículo eléctrico, que es lo que hemos venido nosotros trabajando. Entonces, ustedes saben que obviamente con respecto a la movilidad, ¿qué está primando hoy en día? Pues conseguir en primera parte poder dar una premisa a lo que es un espacio público agradable, ¿vale? Donde podamos caminar, donde podamos tener ese desplazamiento que de toda la vida ha sido el primer modo de nosotros movilizarnos. Vamos a seguir con las bicicletas, tenemos que afianzar, tenemos que seguir con el transporte público y a su vez tenemos que trabajar mucho en lo que es el car sharing y carpooling, que ya lo vamos a mirar. ¿Cómo conseguimos nosotros esto? Pues a partir de fomentar la intermodalidad. Sencillamente, ¿qué es la intermodalidad? Que tú desde tu punto de origen, tú puedas coger un sistema de transporte, puedas coger una bicicleta, después tener un sistema de transporte público que puedas usar y después otra vez tu bici. Esa intermodalidad es la que nosotros tenemos que empezar a fomentar para que reduzca ese tiempo de ustedes de desplazamiento en atascos, ¿vale? Por lo que utilizan un vehículo privado y poder nosotros empezar a trabajar en mejorar nuestra calidad de vida, el ambiente y obviamente pues ayudar al futuro de la generación futura. Unas estadísticas básicas es que nosotros sencillamente en lo que es la Cartuja se mueve, es solo coche. Si ustedes más o menos pueden identificar cuánto tiempo se están gastando ustedes al día en un atasco, que puede ser, por ejemplo, si ustedes gastan 30 minutos o 20 minutos, 30 por bajito en un atasco, ¿cuántos días en el año ustedes están en ese atasco? 3, 5 días equivalentes que están perdiendo el tiempo con sus familias por estar en otro sistema que sencillamente contamina, que no nos da tiempo para las familias y tiene, bueno, otras problemáticas, como por ejemplo, las plazas de estacionamiento. ¿Cuánto tiempo ustedes gastan en poder estacionar su vehículo? Eso nos lo han contado. Entonces, esas son de las cosas que nosotros queremos empezar a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes modos de transporte, algo que se denomina como la ciudad paseable. Sencillamente, el desplazamiento en las ciudades, la mayoría y en tiempos remotos, siempre ha sido la marcha a pie. Es el principal medio de desplazamiento urbano, pero con la transición de las últimas décadas, la expansión de las ciudades, la incursión de medios mecánicos, pues ha hecho que nosotros el caminar ya lo reduzcamos a una comodidad o un confort por tener un vehículo particular. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a fomentar. Las bicis. Sevilla es uno de los ejemplos en carriles bici y lo que tenemos es que tratar de mejorar la infraestructura, introducir las bicis eléctricas para poder incentivar al usuario. El autobús, cuando estamos hablando de autobús, tenemos autobús urbano, transporte público, autobús urbano, tranvía, metro, estación de cercanías. Entonces, nosotros tenemos es que mejorar estos sistemas de transporte público para que el ciudadano no tenga esa, por decir, se dice, pereza de volver a coger otro sistema de transporte.
que lo lleve de un punto a otro punto, sino tener ese sistema que sea fácil, que sea asequible, que sea económico. Las patinetes, hoy en día el patinete pues ya es muy agradable. En Sevilla se encuentran especialmente lo que es Revivoy, operan más de 1000 unidades con 249 zonas de estacionamiento, un volumen de aproximadamente 2.650 patinetes eléctricos. La verdad que es muy agradable utilizar este sistema de transporte. También tenemos el transporte bajo demanda. Es implementar un tipo de intermodalidad, por ejemplo, con el metro. Ya que el metro no llega directamente a la Cartuja, lo que podemos hacer es utilizar estos dos medios de estos modos alternativos. Y lo que denominamos carpooling y car sharing, que es un sencillo sistema de transporte que puede desplazar fácilmente al automóvil privado, te reduce estrés, ya no tienes atascos, no gastas en combustible. Entonces, digamos que estos son los modos que nosotros podemos incentivar en esta zona. Entonces, directamente, si vamos a hablar de la accesibilidad peatonal, de las necesidades, es fomentar, uno, el uso de la bicicleta, mejorar la accesibilidad para los modos no motorizados, estamos hablando especialmente en Cartuja. Una solución sencillamente es que vamos a trabajar la calidad del espacio público del trayecto, vamos a brindarle al usuario una movilidad segura, eficaz y eficiente. Vamos a trabajar en unos diseños de itinerarios peatonales que pueda tener una intermodalidad con un sistema de transporte público y sea agradable, digamos, ese espacio, ese caminar para ustedes. Si vamos a fortalecer el transporte público, donde solamente a nosotros nos están llegando dos líneas, que es la línea C1 y la línea C2, donde decimos que de 7:30 a 9:30 de la mañana es la hora las horas de máxima demanda, que es imposible, pues nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente se está trabajando en otras líneas para poder incentivar este sistema. Una de las cosas que se viene trabajando también es poder trabajarlo como un bus rapid transit. Sencillamente son carriles segregados especiales para los buses, donde no va a tener demoras, no va a tener atascos y prácticamente usted va a tener un desplazamiento tranquilo y va a ser mucho más económico que su vehículo particular. Entonces, el objetivo del transporte público es fortalecerlo, es darle prioridad y más que en estos sistemas o en estas estaciones, por ejemplo, podemos trabajar con otros sistemas de movilidad activa, podemos trabajar con las bicis, los patinetes y poder hacer más agradable estos tipos de desplazamiento. La micromovilidad, el sharing de patinetes, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, el objetivo es implementar patinetes compartidos para la eliminación de los vehículos privados. O sea, hablamos de eliminación de vehículos privados, pero sabemos que esto es una secuencia, esto es con el tiempo que se va a ir desarrollando y se va quitando, digamos, esa necesidad de tener mi vehículo propio. La idea que es, o el objetivo, adecuarlo a la red de carril bicis, implementar hubs multiservicio, poder darle un impacto visual mejor al ciudadano que le agrade o que quiera utilizar este sistema de transporte. Otro de los puntos que podemos trabajar es sencillamente el bus bajo demanda, ¿vale? Entonces vamos a utilizar o vamos a ubicar un mismo vehículo y lo que vamos a hacer es que varios pasajeros compartan parcial o totalmente un trayecto. Entonces se pueden hacer ciclos de 20 o 30 minutos por estas zonas, donde usted sencillamente puede tener una combinación. Llega en el metro, llega en otro sistema, utiliza este bus, que va a ser un bus que va a tener una frecuencia particular y usted lo que puede hacer es llegar a su punto de origen, de destino, perdón. Por ejemplo, aquí estábamos hablando del bus bajo demanda, donde podemos tenerlo en las estaciones de metro específicas. Se hace un estudio específico sobre qué zonas tienen mayor demanda para poder implementar este sistema de autobús bajo demanda. Tenemos el otro que estamos hablando de lo que es un carpooling, que ya la mayoría lo conocen, que es sencillamente, esto está logrando un impacto muy bueno a nivel nacional y a nivel mundial. Esto tiene una cobertura directa de un número concreto de trayectos para los vecinos o los empleados. La idea, por ejemplo, ¿qué es? Podemos desplegar un carril busbao, que es un carril busbao. Ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, en esa zona de mayor atasco de la zona metropolitana, si desplegamos un carril busbao, nosotros podemos acceder directamente con los coches compartidos, ya que al ser de alta ocupación, pues los podemos utilizar. Nuestro tiempo de desplazamiento ya no va a ser de 1 hora, puede ser de 20 minutos. Entonces, esto del carpooling
es una de las medidas que podemos trabajar para estas zonas. Es muy competitivo, podemos hacer, obviamente, al ser más de 500 empresas, se pueden apoyar, va a haber un ahorro de tiempo, un ahorro de dinero, un ahorro de gases de efecto invernadero, se va a reducir el número de automóviles. Entonces, creo que este sistema es uno de los mejores que nosotros podemos trabajar en esta zona empresarial y estudiantil. El car sharing es otra de las alternativas. ¿Qué es el car sharing? Al fin y al cabo, si es verdad, es un coche particular. Es un coche que puede ser, usualmente es eléctrico, y que podemos nosotros mejorar nuestros desplazamientos a nivel en el día, pues, desplazamientos profesionales. También, por ejemplo, tenemos plazas, aparcamientos especiales para car sharing. Ya usted no necesita dar 30 vueltas para indicar dónde encuentro una plaza, sino ya, pues ya hay las zonas específicas para estos vehículos, lo que denominamos como car sharing. Y por último, lo que nosotros podemos también hablar es de la red de parking disuasorios. Ustedes alguna vez lo han escuchado. Zonificamos una zona, dejamos nuestro vehículo ahí y después lo que hacemos es, a partir de un servicio, por ejemplo, de lanzadera, ¿vale? Lo que vamos a indicar en varias estaciones para ustedes poder ubicar su centro de trabajo. Entonces, esto es uno de los que más está funcionando. Esto ya se viene trabajando hace mucho tiempo y pues sería otra de las opciones para poder beneficiar al usuario o al de la zona directamente de la que estamos trabajando. Entonces, digamos que estas son las opciones que nosotros podemos dar a nivel de movilidad sostenible. Yo lo que les quiero decir es que no sencillamente porque me quiten el coche es que ya sea una problemática para mí, pero nosotros podemos, la idea es brindar alternativas para que sus rutas, su forma de desplazamiento sea agradable, tenga condiciones de seguridad, no solamente diurnas, sino también nocturnas. Sabemos que aquí hay trabajos nocturnos, entonces eso es lo que nosotros queremos brindar, esa flexibilidad e ir cambiando ese chip del vehículo particular. Muchas gracias, Daniela. Estaba precisamente hablando con Miguel. Fue muy ¿Vale? rápido, estuvo... No, ha estado bien, porque Miguel sigue teniendo problemas, así que disponemos de más tiempo, ¿vale? Yo antes con las prisas, pues no sé si he hecho dos cosas, que creo que no. A ti sí te he presentado, pero no he encuadrado la jornada ni tampoco me he presentado. Me voy a presentar primero. Soy José Juan Bocarando, estoy viendo que muchos de los que estáis conectados ya me conocéis. Trabajo en la Dirección de Relaciones Institucionales de Endesa y soy uno de los responsables de uno de los grupos de trabajo que hay en eCity, ¿vale? Yo llevo el tema de edificación y Alfonso Vargas, que es el que debería estar aquí, pero le ha surgido un inconveniente en Córdoba, o tenía un acto allí, pues el que lleva movilidad. Aparte, pues hay otro grupo de digital, hay también un grupo de comunicación, ¿vale? En fin, que estamos un poco divididos y este programa además que sabéis que se está llevando también o replicando en Málaga. Bueno, pues aquí en eCity Sevilla lo que nos planteamos fue hacer una jornada de movilidad sostenible, que estamos en el tercer día, ¿vale? El primero fue el martes, que tuvimos un webinar con un tema que tú has aludido, Daniela, y que le interesaba mucho a todas las empresas del parque, que es el tema de la declaración de zona de bajas emisiones en el parque, ¿no? Luego, ayer tuvimos un muy interesante evento de exposición de coches eléctricos, de vehículos eléctricos, que se hizo allí al lado de Ayesa, donde estuvieron pues prácticamente todos los concesionarios de coches de Sevilla presentando pues todos los modelos o varios de los modelos que tienen de vehículo eléctrico. Incluso se podía probar si te apuntabas previamente y estaba enfocado sobre todo a empleados de empresas de la Cartuja. Aprovechando que venía el alcalde, pues también ayer, dentro de esta jornada, pues inauguramos un tema que es muy interesante porque se ha hecho mediante un reto, que es el bicicletero eléctrico e inteligente que hemos puesto allí enfrente de Cartuja Center, ¿vale? También pues aprovechamos ayer y se inauguró. Y luego hoy con este webinar, que es con el que terminamos la jornada, sobre aspectos prácticos sobre el vehículo eléctrico y movilidad sostenible. ¿Qué es lo que hemos visto con Daniela? Bueno, pues que yo creo que desde el punto de vista de las empresas estamos bastante preparadas para
este tema del vehículo eléctrico o más ampliamente el tema de movilidad eléctrica sostenible, ¿vale? O movilidad sostenible. Es decir, ¿cómo puedo ir a mi trabajo si quiero dejar el coche o no usar el coche, el vehículo? Yo creo que las empresas están preparadas, pero los que no están preparados son los ciudadanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, y abro debate para que todo el que quiera, ¿vale? Por ejemplo, aquí, al no tener a Miguel, nos perdemos el testimonio de un legionario del vehículo eléctrico. Yo conozco a Miguel desde hace muchos años por otros temas y luego pues nos hemos ido encontrando aquí. Desde hace muchísimos años ha sido un adalid del uso del vehículo eléctrico en Andalucía hasta el punto de que hacía algunos viajes que entonces eran, bueno, yo me lo encontraba en Málaga y Granada y decía, pero ¿tú cómo llegas hasta aquí en el vehículo eléctrico? Bueno, pues llegaba. Pues yo estoy hablando de a lo mejor hace 7, 8 años. O sea, si ahora mismo todavía sigue costando trabajo por los puntos de recarga que hay en edificios, ¿vale? Pues ¿cómo podemos hacer para que llegar de un sitio a otro si con lo poco que hay? Pues él lo conseguía, ¿no? Él lo conseguía. Bueno, por otro lado, me están diciendo por aquí, acepta Víctor del Cubillo que está a la espera. Pero yo es que aquí no veo dónde está la gente en espera, ¿eh? Porque hemos puesto para que todo el mundo entrara sin problema. ¿Vale? Que está abierto. Opciones de reunión. No. Lo que voy a hacer es poner aquí el enlace, ¿vale? Con el que hemos entrado, yo creo que la gran mayoría, y a ver si puede coger y copiarlo y que entre. ¿Vale? Pero un momentito, Daniela, que lo voy a hacer sobre la marcha. Estos son los problemas del directo. ¿Vale? No creo que... A ver... Vale, vamos a ponerlo aquí. Y a ver si así, si lo puedes pasar a Víctor. Bueno, como te decía, que los que están preparados, las empresas, los sistemas, hay ya, bueno, yo creo que en la oficina de eCity de Sevilla recibimos, pues, no te voy a decir toda la semana, pero sí todos los meses empresas que están creando filiales, empresas grandes como Toyota, para temas de constitución de comunidades de carpooling, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, yo veo que están preparadas las empresas, pero Daniela, no sé si estás conmigo en que todavía los ciudadanos ven este tema de uso, digamos, de otras maneras de ir al trabajo, ¿vale? No me quiero centrar en el vehículo eléctrico, pero esas otras maneras de ir, todavía hay mucha gente que no lo ve. No, todavía no lo ven, pero porque también están muy cerrados a pensar, por ejemplo, dialogando con personas que están ahí, que trabajan, obviamente dicen, bueno, yo en verano, ¿cómo voy a hacer? Tomar un patinete bajo 40 grados, por ejemplo. O una bici en verano, ¿cómo voy a hacer para ir a trabajar? Yo prefiero mi coche, muchos lo dicen. Entonces, por eso la idea es brindarle las alternativas, como por ejemplo lo del carpooling o lo del car sharing. Otras alternativas que podemos utilizar en estas épocas, porque seamos sinceros que también cada zona o cada época, pues también podemos trabajar de otras formas. Y la idea es mostrarle al usuario cómo podemos hacerlo, o sea, no cerrarnos a la banda de mi vehículo para mí, porque esto ya en todo el mundo se está dando de baja. O sea, ahorita lo principal es empezar a trabajar estas nuevas formas de trabajo y que el ciudadano se concientice de esto. Vale, tú has dicho un tema aquí que yo lo tenía aquí para preguntártelo, porque Sevilla, por un lado, tiene unas condiciones que siempre que se debate estos temas, te dicen que tiene unas condiciones idílicas, pues por ejemplo, para el patinete, para la bicicleta eléctrica, ¿vale? Para todo, porque es una ciudad muy plana y que tiene pues, relativamente poca lluvia al cabo del año. Pero al mismo tiempo hay un tema que lo convierte en difícil, que es el tema del clima. Es decir, el mismo clima que hace que no llueva, hay momentos en que hay muchos meses que tú no puedes prescindir de moverte en el coche por el tema del calor. Efectivamente, eso es lo que se debe trabajar sobre todo con ellos, porque la verdad yo también lo pensaría, de tomar un patinete o una bici bajo 40 grados, a las 3 de la tarde, es todos los días, tú lo puedes pensar. Entonces la idea es, uno, fortalecer el transporte público,
¿vale? Lo que estábamos hablando, si se va a hacer un sistema BRT, un sistema segregado especialmente para el sistema del transporte, ampliar las líneas. Obviamente sabemos que tenemos 2 líneas que su capacidad está al límite en las horas de máxima demanda. Ampliar las líneas. Y 3, por ejemplo, lo que hablábamos del transporte bajo demanda, del sistema de carpooling, del sistema de car sharing. Esas son otras formas que podemos trabajar, por ejemplo, en estas épocas tan especiales, que mucha gente también le gusta, otra gente posiblemente no le guste en una bici bajo 40 grados. Entonces, son otras formas que podemos trabajar con ellos y la idea es brindarles un abanico de posibilidades, también para que disfruten de otros sistemas de transporte. Lo que pasa es que, mira, aquí en Sevilla, varias de las soluciones que tú has propuesto ya se han hecho. Por ejemplo, el tema de utilización del metro, se puso una lanzadera, sobre todo pensando no solo en los empleados de Cartuja, sino en los numerosos alumnos de las universidades, ¿vale? Y se puso un servicio de lanzadera desde el metro, desde la estación de la Plaza de Cuba, bueno, no, era más la de la feria, y que se tuvo que quitar por falta de usuarios, ¿no? Entonces, por eso, pues muchas veces criticamos que tú vives en Madrid o vives en Barcelona y puedes prescindir de tener coche, y en Sevilla lo tienes que utilizar, y eso lo utilizamos como queja para el tema de la de falta de, digamos, de tema de transporte público, en fin, achacamos muchas veces a los organismos locales y autonómicos de que no tenemos infraestructura, pero luego nosotros como empleados, como estudiantes, no usamos los medios cuando nos los ponen a nuestro alcance. También muchas veces es falta de comunicación. Si muchas veces hablas con personas no saben sobre sistemas de transporte, sencillamente están el bus y el vehículo particular, pero el resto no conocen más. Otra de las problemáticas también que podemos tener con los usuarios es la cantidad de aplicaciones que tienes que tener para poder adquirir cualquier sistema. Si se unificara este sistema, tanto el público como el privado, yo creo que daría más accesibilidad a utilizarlo. Porque ¿qué pasa con lo de los vehículos eléctricos? Para poder recargar, necesitas varias aplicaciones. Entonces, creo que una de las formas es trabajar uno con tarjeta única de transportes, tanto unir entre el sistema público y el sistema privado, y 2, revisar el tema, por ejemplo, lo que hablamos de lo de las aplicaciones. Es un tema complicado. Me hace mucha gracia que comentes ese tema porque precisamente ayer, hablando antes de que llegara el alcalde, estábamos hablando un poco con todos los concesionarios de vehículos eléctricos. También teníamos desde Endesa X dos puntos de recarga allí. Y bueno, comentábamos un poco el exceso de apps que hay para cargar los vehículos eléctricos, porque al final cada empresa que está poniendo puntos de recarga, digamos que existe ahora mismo la obsesión del dato de coger, que todo el mundo se registre, voy a coger cuanto más datos mejor, y eso provoca un rechazo en el usuario, porque a veces llega y te tienes que coger, no funciona la app, o te tienes que dar de alta sobre la marcha y tarda muchísimo tiempo porque estás fuera de tu ciudad o fuera de tu lugar habitual de recarga. En fin, cuando decíamos ayer que lo más cómodo sería una tarjeta bancaria, se graba y bueno, si tú luego quieres tus datos, pues te los pueden coger por el uso de la tarjeta, pero no ese exceso de quiero todos los datos de todos mis clientes, cuanto más datos mejor, y apps por todos lados. Y ahora resulta que si quieres hacer un viaje de 300 o 400 kilómetros y utilizas puntos de recarga de empresas distintas, pues bueno, te tienes que ir dando de alta, que se tarda más muchas veces que en recargar el coche. Como yo ahí hablo por experiencia, ya te digo, tengo un eléctrico 100%, y es que muchas veces digo, bueno, esta no lo he utilizado, aquí hay que darse otra vez de alta y muchas veces pues es mucho más cómodo. De hecho, ayer nos decían los compañeros de Endesa X que ya están estudiando la posibilidad de simplificar eso, que haya gente que se lo quiera utilizar y que tengan ventajas por ello con la app, y gente que llegue y que utilice una tarjeta. De hecho, ya dan una tarjeta de la empresa, o sea, de Endesa X. Tú la pides y te la facilitan y ya con esa tarjeta da, ¿vale? Y el tercer paso sería, bueno, pues que también llegue tú y accedas con tu tarjeta bancaria. Es que eso facilita al usuario, porque la empresa está pensando en lo que tú dices, adquirir los datos. Pensamos en nosotros, pero no pensamos en ellos. Y cuando uno diseña en sistemas de transporte, cuando hace diseños, cuando trabaja las posibilidades alternativas, tú tienes que pensar en el usuario.
primeramente es en el usuario. Recabar datos para nosotros es fundamental para poder darle una satisfacción o dar una mejor manejo, digamos, a esto, pero es que pensamos más en la empresa en sí y no pensamos en ellos. Lo de las aplicaciones en vehículos eléctricos es una cosa que es impresionante y lo mismo pienso yo en los sistemas de transporte. Yo para obtener un patinete tengo que estar descargando varias aplicaciones aquí o allá o un sistema de bicis. El sistema, yo pienso que el sistema de carpooling, car sharing, todos estos sistemas deberían unificarse, porque es que así le das facilidad al usuario, lo mismo que pasa con lo de los vehículos eléctricos. O sea, si nosotros unificamos, el usuario va a estar agradecido porque es que no tiene esa complejidad de estar descargando 30 aplicaciones para poder acceder a un servicio y menos cuando vamos a hacer intermodalidad, porque tengo que tener el del bus, tengo que tener el del metro, tengo que tener el del patinete, tengo que tener el de la bici. Entonces, claro, si a mí mi vehículo particular me lleva a mi origen, a mi destino tranquilamente, yo no me va a complicar. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que pensar en las tarifas únicas, en las tarjetas o puntos de recargo únicos. Esas cosas necesitamos trabajarlo en los diferentes modos. Y una cosa, Daniela, porque ahí, con lo que estábamos comentando y con lo que tú estás diciendo, es como si ya hubiéramos comprado este tema, pero el caso es que todavía hay muchos usuarios que no tienen vehículo eléctrico y era una pregunta que yo tenía preparada para Miguel. Oye, ¿cuál es ahora mismo el gran problema para el vehículo, para que la gente tenga vehículo eléctrico, para que el que vaya a comprar un coche se lo plantee seriamente y no solamente como una opción de curiosidad de qué cuesta? ¿Cuál crees tú que es ahora mismo el primer problema? El primer problema, bueno, también sé que el que utiliza vehículo eléctrico primera vez, de ahí no se baja. Eso lo O tengo sea, muy si claro, yo lo ¿no? utilizo, nunca te vas a bajar de ahí. Pero bueno, el primer problema es que todo el mundo piensa que necesita un nivel salarial alto, obviamente, para adquirir un vehículo eléctrico. Eso es lo primero, seamos sinceros. Dos, pienso que la segunda problemática es lo que estábamos hablando de las APPs, que necesita haber un conjunto, una unión entre los operadores, entre los que trabajan la infraestructura y entre los que nos ofrecen el servicio. Si no hay un conjunto entre estos dos, pues la verdad es que el usuario lo va a tener muy complicado. Entonces, uno, el nivel salarial; dos, lo de las aplicaciones para lo del vehículo eléctrico; tres, me parece que es fundamental enseñar o empezar a divulgar un poco más en cuanto al término de recargas, porque el usuario quiere que en todas las esquinas haya un punto de recarga. Y eso no es así. Eso no es tan sencillo de poner recargas en cada punto, porque pasa lo que están pasando en otros países. Ponen 30.000 puntos, no los utilizan y lo que hacen es después toca quitarlos porque es que nadie los utiliza. Y todo el mundo quiere una recarga rápida, fácilmente, que en 20 minutos yo ya tenga mi coche recargado. Y toca, para mí, que es enseñar al usuario, dependiendo de las actividades que tú hagas, cómo poder distribuir tu tiempo para recargar un vehículo. Hoy en día se está dando, pienso yo, que es menos potencia, vamos hacia al coche compartido, vamos hacia cargadores compartidos, y enseñar al usuario como esas formas de recarga, que no tiene que ser todo recarga rápida, por ejemplo. Esa falta sí, de enseñar al usuario, de mostrarle al usuario, pienso yo. Es verdad lo que cuenta. Yo, de todas maneras, a mí cuando me llevan a foros y para hablar digamos, de mi experiencia de usuario de vehículo eléctrico, ¿vale? Yo fui un pionero dentro de Endesa, voy ya por el segundo vehículo eléctrico, en unos 8 años, y entonces pues a mí incluso me llevaban a Madrid mi empresa para que yo hablara de, oye, ¿cómo es esto de un coche eléctrico? Y bueno, yo hablaba siempre bueno, la experiencia de usuarios, lo que tú dices, el que prueba un coche eléctrico entra en otra dimensión, no es ya la ausencia de ruido, no es la barbaridad de cómo acelera un coche, de que entra todo desde desde el segundo uno, que eso te sorprende, sino es la conducción, es también el tema de... Veo que ya ha entrado Víctor del Cubillo aquí, voy a silenciar. Es también el tema de toda la tecnología que lleva, todo lo que lleva aparejado, o sea, es tener pantallas de ordenador delante para conducir, que no estamos acostumbrados a eso, pero también hay un tema importante y es que económicamente sí que es verdad que es un sobreesfuerzo a la hora de comprarlo, pero que yo creo que se queda amortizado si luego haces kilómetros con el coche, ¿vale? Sobre todo los que lo usamos en ciudad. O sea, yo tengo un coche que funciona en modo
como las camas de los submarinos. O sea, está todo el día funcionando, que tengo 3 hijos y mi mujer que se pelean por cogerlo. El que menos lo usa soy yo. Tiene muy cómodo, no hace, o sea, no tiene gasto. El kilovatio es muchísimo más barato que el litro de gasolina, ¿vale? Nosotros estimamos que puede ser unos 5 horas la recarga, unos 5 euros, una recarga de un vehículo cuando lo que te cuesta es meterle gasolina, pues ahora mismo sabemos cómo está el tema, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario es magnífica. Sí que yo veo que hay, si me dicen, oye, ¿cuál es el principal problema que tiene la gente para comprarse un coche eléctrico? No pondría el económico porque además ya empiezan a llegar marcas como Dacia y otros que ya empiezan a sacar unos vehículos bastante accesibles. Lo que yo pondría es, dos. Uno, digamos que es subjetivo y otro objetivo. El objetivo es, faltan puntos de recarga todavía para poder desplazarte con cierta comodidad y ausencia de peligro, ¿vale? Sin estrés, para irte de un sitio a otro. Yo tengo muy claro que si puedo ir a Huelva, puedo ir al puerto de Santa María, puedo ir a varios sitios que tengo cerca y que los tengo controlados. Si me dicen cógelo para ir a Granada o tal, ya tengo que emplear demasiado tiempo en ver dónde están los puntos, si están funcionando, si no, en fin. Que este problema lo tendrían nuestros abuelos cuando compraron los coches con el tema de las estaciones de gasolina, o sea, de la gasolinera. Sería igual, ¿no? Y luego ponía que es un tema práctico, y luego hay un tema, digamos, más subjetivo, ¿eh? Que tú lo has dicho antes en tu exposición. Para ser usuario de vehículo eléctrico, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera, digamos, de viajar. Es decir, tienes que hacerlo, bueno, como se hace ahora mismo casi todo. Es decir, tienes que echarle tiempo y estudiar. Ahora mismo, si tú quieres una tarifa eléctrica, que es de lo que nosotros entendemos más, ya no es como antes que llamaba y te daban, no, es que ahora hay 25 tipos de tarifa eléctrica y tú tienes que ver cuál es tu tipo de consumo para elegir la mejor, la que se adapta a ti. Te pasa igual en telefonía y te pasa en otros temas. Es decir, el usuario ya tiene que saber de determinadas cosas cuando antes pues, no hacía falta. Y en el usar el coche es igual. Tú tienes que coger y antes de hacer un viaje, ayer lo comentábamos entre varios usuarios allí en la exposición de vehículos eléctricos, pues tienes que pararte, tienes que ver dónde vas, a qué hora vas a salir, dónde están los puntos de recarga intermedios, programarlo o, digamos, reservarlo, en fin. Es otra manera de viajar que a lo mejor ahora nos suena chino y que a lo mejor la generación que viene detrás lo tiene ya lo va a tener mucho más que nosotros, ¿vale? Pero con el tema de puntos de recarga, eso sí es ahora mismo un hándicap importante, ¿no, Daniela? Sí, y lo que tú dices también es cierto, es una transición, estamos en una transición, todo el mundo habla de transición energética, estamos en una transición de la movilidad, y esto es lo que tú dices, el cambio de la parte de movilidad eléctrica. Tú mencionabas algo y que, por ejemplo, que el usuario no sabe, por ejemplo, sobre las cargas bidireccionales, que me parece muy interesante, que mucha gente no creo que lo sepa, el que tú puedas también proveer a tu casa, proveer otros sistemas. Es interesante, por ejemplo, que el usuario sepa de eso. Falta más estudio, digamos, en esa área para que ellos les guste el tema, se amañen con esto. Aquí, mira, nos están preguntando cuántos cargadores se van a instalar finalmente en el parque de la Cartuja, ¿vale? Porque tú has puesto en tu presentación que serían unos 200. Yo creo que he entendido que sería lo ideal por el número de coches que hay, ¿no? Sí, más o menos sería igual, eso será empezando y con el tiempo ya se irá redireccionando a mayor, como todo. Ahora, mira, yo por contestarle a Laura, no tengo el dato aquí de cuántos puntos de recarga va a poner Endesa X, pero ojo, por un lado está Endesa X poniendo puntos de recarga, por otro lado está la competencia poniendo puntos de recarga, otras empresas que se dedican solamente a instalación de puntos de recarga. También está lo que se obliga, casi todos los parkings públicos de Cartuja tienen ya sus puntos de recarga funcionando. Algunos de algunas empresas también. Nosotros hemos colocado, por ejemplo, en Ayesa. Oye, si hay una empresa que ya te garantiza que va a tener bastantes usuarios y tal, pues bueno, pues es interesante, ¿no? Entonces, yo no sé con cuántos quedará. Lo que sí sé es que gracias a iCity, pues es como piloto que es, si hay que poner punto de recarga con alguna celeridad va a ser en la Cartuja, ¿vale? Porque además tenemos ya a partir del 1 de enero, pues bueno, ese plan de movilidad, ¿vale? Y de zona de bajas emisiones que lo va a favorecer. Eso hace que veamos otro tema y es que nosotros con encuesta que hicimos ya sobre empleados de Endesa,
o sea, no te compras un coche eléctrico porque tengas posibilidad de recargarlo en la empresa, ¿vale? La mayoría de la gente se compra ahora mismo un coche si tiene facilidad para recarga en tránsito, también en el trabajo y sobre todo en su casa, ¿vale? Entonces, tienes digamos, un chalet que puedes coger y sacar un cable sin necesidad de ponerle un punto de recarga, pues bien. Las asociaciones de las comunidades de vecinos que hace años nos venían y estaban locos porque en el momento que se oponía un comunero, un vecino, pues ya se fastidiaba. Ahora no, ahora todo eso está bastante más fácil, se tira un cable, ese cable, pues bueno, su consumo va al cliente final y para nada lo paga toda la comunidad como antes se tenían y tal, ¿no? Pero bueno, aún así tienes que tener garaje. El que vive y no tiene garaje cerca, pues depende de los puntos de recarga públicos o los puntos de recarga de empresa. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema ahora mismo, ¿no? Pero bueno, os digo, en Cartuja, siendo un problema, pues bueno, es un problema que más o menos está acotado al estar en un sitio. Yo no sé, estoy buscando el dato, pero no lo he encontrado. Pero no sé cómo va a acabar, pero puede ser interesante el que estudiemos cómo está ahora mismo eCity a nivel de puntos de recarga, cómo va a estar cuando acabe el proyecto eCity y bueno, tenemos un boletín de información del proyecto eCity que vamos, os pido que os suscribáis y ahí podéis estar pendientes de esto. Y es más, lo vamos a apuntar y lo vamos a poner, pues yo creo que es un tema interesante para que salga en el siguiente boletín de noticias. ¿Vale? Me quedo con el tema, Laura, y gracias por la aportación. ¿Qué más? Yo tenía otra preguntita, Daniela, y es, yo como usuario que estoy convencido, o sea, yo estoy haciendo aquí de Miguel Riesco, ¿no? De Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo Riesco como delegado de AV y lleva muchos años y es un convencido y un fanático. Yo soy convencido también, pero veo que todavía tiene mejoras, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves que esto nos puede beneficiar en tiempo y coste? O sea, ¿cómo me convencerías para, oye, deja tu coche en casa, que esto te va a ahorrar tiempo y dinero? ¿Vale? ¿Tú ves eso interesante? Sí, porque yo creo que es lo primero que se preguntan todos. Al fin y al cabo, dejar el coche en tiempo, van a decir, y el coste. En coste, yo creo que todos lo sabemos que ahorita el combustible se ha disparado y esto va a seguir la tendencia. Entonces, en coste, por lógica, vamos a tener que el sistema de transporte, otros sistemas de transporte alternativos, pues van a ser mucho más económicos para nosotros. ¿M? O solamente que tú tengas que trabajarlo como un sistema de carpooling o car sharing o que sea eléctrico, obviamente que eso va a ser mucho más económico. Pero el resto, si yo sigo utilizando mi vehículo particular, pues en combustible se me va a ir, que todo es lo que ahorita es la queja del día a día, ¿no? Y en tiempo, sencillamente, si nosotros podemos brindar unas buenas infraestructuras, o lo que hablábamos, si podemos mejorar el transporte público, pues va a ser mucho más asequible que estar 30 minutos en un atasco. Vamos a tener carriles especiales para el transporte público, lo que es el BRT. Entonces, esto en tiempo pues nos va a nosotros reducir esos tiempos de demora que le podemos dedicar a nuestras familias, a nuestro trabajo. Entonces, si nosotros brindamos mejores infraestructura, yo creo que podemos darle solución al usuario en tiempo y en costo, que es lo que todo el mundo se pregunta. Y en concreto para la isla de la Cartuja, ¿qué crees tú que habría que acometer en primer lugar? Es decir, si a ti te dicen mañana, oye, ¿qué haría? ¿Mejoraría, intentarías lo de las lanzaderas antes que nada o intentarías los puntos de recarga? ¿O qué sería lo primero que, Bueno, los puntos de sabiendo? recarga es importante, pero yo lo que haría principalmente ahorita es trabajar en el sistema de un carril segregado. Para mí creo que eso es primordial, carril segregado, incrementar las líneas del transporte. Solo tenemos las dos líneas, C1 y C2, que eso, mejor dicho, en las horas de máxima demanda, pues es un poco incómodo más porque es trabajadores y son estudiantes. O sea, yo incrementaría las líneas, fomentaría lo que es el transporte público en primera medida. Creo que esa es la solución primordial. Si yo le pregunto a cualquier usuario de un vehículo particular, si el metro llegara hasta allá, hasta el centro, ¿usted utilizaría su coche? Diría que no, seguramente que no. Seguramente que no. Y en verano, imagínate, seguramente que no. Entonces, una forma que sea económica, que sea rápida, que sea eficiente, es incrementar las líneas de transporte y hacerlo segregado, sencillamente. Yo Primero. coincido contigo en lo del transporte, pero yo iría por fases. Yo, por ejemplo, veo muy interesante, que tú lo has comentado también,
los parking disuasorios, ¿vale? Bueno. El que ya te evite entrar, yo por ejemplo que voy mucho a trabajar a la Cartuja y voy muchas visitas de empresas, cuando voy para allá me cojo una moto o intento ir en bicicleta eléctrica, ¿vale? Pero lo normal es que vaya en moto porque es que no tengo posibilidad de aparcar luego cuando llego allí a la Cartuja, o sea, hay un problema de aparcamiento grave. Si se empieza y se fasea, digamos, el tema, se va acostumbrando al usuario, primero llega, te queda fuera, ¿vale? Lo aparcas a donde esté el parking disuasorio, pero tú vas a tener una lanzadera cada 5 o 10 minutos que te va a estar llevando por lo menos en horas punta. A mí me parece una buena manera de aproximar el tema a la isla de la Cartuja, ¿vale? Con una segunda fase que sería, pues aquello que ya se hizo en su momento, que es, oye, pues vamos a alargar eso, vamos a ponerlo, vamos a llevarlo hasta el metro y vamos a empezar otra vez con las lanzaderas, porque a lo mejor en aquel momento o no se dio a conocer, o el C1 y el C2 se pisaba con respecto a las lanzaderas, pero el acercar el metro de Sevilla a la Cartuja también te puede quitar usuario de vehículo final, ¿no? De tener que ir en el coche a trabajar, que es lo que hay que evitar. No sé Sí, yo si... lo que estás ahí evitando es, digamos, el desplazamiento interno en la isla. Estás evitando, por ejemplo, con el parking disuasorio, estás evitando que el desplazamiento interno en la isla. Sin embargo, si tú fortaleces todo lo que es el transporte público, ya desde casa, desde su origen, ya está tomando otro sistema que no es el vehículo particular. Sí que es verdad que incluso dentro de la misma Cartuja hay zonas de influencia que, pues bueno, hay una que es la que está más pegada a la ciudad, que es, bueno, por el sur, que es donde está Torre Sevilla y tal. Ahí yo cada vez que voy veo muchísima gente accediendo o bien por autobús o bien con patinete eléctrico, ¿vale? Porque además lo da. También en el otro extremo, cuando voy a las universidades, vas allí a comunicación o vas a la escuela de ingeniería, también ves que por edad hay una barbaridad de estudiantes que se mueven también en patinete eléctrico. ¿Vale? Sí. Entonces, pero en medio quedan los que trabajamos en empresas. Que no... Sí, ya el estudiante ya es más atrevido y les gusta más, pero toca pensar en todo, hasta una persona mayor para descargar una aplicación, para montar un patinete. Nos toca pensar en este tipo más bien de personas para poder hacerles fácil el transporte. Si el transporte lo utiliza una persona con movilidad reducida, fácil, es asequible, lo utiliza cualquier persona. Y esa es nuestra prioridad. Sí. Pues yo creo que como, digamos, resumen de lo que hemos estado hablando y centrándonos no tanto en el uso del vehículo eléctrico en general, sino en la isla de la Cartuja, yo creo que como resumen, pues bueno, que hay que intentar incrementar el uso del vehículo eléctrico, ¿vale? Que más o menos ya se explicó el martes, que no hay que temerle al cierre gradual y progresivo, que no va a ser un cierre del tema de la zona de la Cartuja, sino que al final incluso coches de gasoil que tengan 2, 3 años de antigüedad, 4, van a tener calificación para poder entrar. O sea, eso va a ser muy gradual y poco a poco. Y los que tienen un garaje no, y los que tienen que hacer reparto tampoco. En fin, que no hay que tenerle miedo a eso, que hay que incrementar como sea el uso del vehículo eléctrico con más puntos de recarga o con facilidades de acceso a la compra del vehículo, ¿vale? Luego, todo lo que tú has comentado, toda la cultura del share, todo el tema de carpooling, de car sharing, el tema de bicicleta, o sea, otras maneras de movilidad, que yo creo que es el espacio ideal para probarla. El espacio ideal, no sé si estás de acuerdo conmigo, que, hombre, nosotros vemos otros polígonos, otros parques tecnológicos, que también estamos con el tema de Málaga. Málaga, pues bueno, el tema de patinete, bicicleta eléctrica y tal, lo tienes que descartar porque es que estás a las afueras de la ciudad, o sea, que es que son kilómetros de autovía. Pues hay que desechar eso y hay que centrarse más en todo el tema de car sharing, carpooling o vehículo de transporte público, en fin, otras cosas, ¿no? Pero este espacio de Cartuja es ideal. Vamos, yo entiendo que es ideal para todos estos temas, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, yo me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta más, yo tengo aquí bastantes más preguntas preparadas, pero por si alguno quisiera, si levanta la mano, puede hablar. No hay ninguna, pues yo tengo otra. Daniela, tú, ¿qué le dirías a los, digamos, detractores del vehículo eléctrico, pero que te dicen que
que es más contaminante. Si miras todo, y qué hacemos con las baterías luego, que es un problema, que si el coche no dura, cuando luego hemos visto que los coches tienen una duración de unos 300.000 y pico de kilómetros, que eso haciendo 20 cada año, pues son 16 años y medio de duración, cuando además lo estamos viendo. A todos los detractores que no conocen el vehículo eléctrico, ¿qué les diría? Bueno, uno sobre la parte de reciclaje, lo de las baterías, porque se sabe que, por ejemplo, a 2030 ahorita ya vienen un montón más, como 13, 15 millones de baterías que se tienen que empezar a reciclar y va a venir un problema ambiental y van a decir, bueno, aquí hay otra preocupación, nos quieren quitar esto, pero tenemos otra problemática. Lo que se está trabajando ahorita, por ejemplo, con el tema de las baterías de litio es con las reciclables. Entonces, estamos ya trabajando en ese tema para que no venga esa preocupación ambiental de los que están diciendo de las baterías de litio, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí Entonces, tenemos nosotros, hay incluso un nicho de nuevo mercado y de empleo. Nosotros tenemos en Endesa un proyecto en Melilla junto con Toyota que se llama Second Life, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues todas esas primeras baterías que se usaron en los primeros coches que fueron de Toyota, los híbridos, bueno, pues con esas baterías en una central nuestra en Melilla, pues lo que hemos hecho es un proyecto de coger las baterías ya usadas, ¿vale? Y darle una segunda vida, como se llama el proyecto, y resulta, yo lo estuve viendo, fui allí a Melilla a verlo, y bueno, es que con unas 80 baterías, creo que eran 78 exactamente, bueno, pues con unas 80 baterías resulta que se puede dar respaldo a la ciudad durante 15 minutos. Es decir, que si mañana se va la luz en Melilla, y es una ciudad de 80.000 personas, con esas 78 baterías que ya está el proyecto, se puede dar luz durante 15 minutos, que es lo que se tardaría más o menos en volver a arreglarlo todo, ¿no? Y a mí me sorprendió que solo con 80 baterías de coche recicladas ya se pudiera hacer eso. O sea que allí, gracias a la economía circular, también se abre un abanico de posibilidades que yo creo que callan muchas bocas también en todos estos temas, ¿no? sí, Bueno, porque pues la yo, principal preocupación de ellos es lo de las baterías de litio y los principales detractores hablan sobre esto es más contaminante. No, ya ahorita ya no, ya se está trabajando todo el tema de reciclaje y lo que están mencionando, entonces no hay inconveniente. bueno, pues yo termino dándole las gracias a Daniela, quedándome con la tarea de pasar el tema del estudio de puntos de recarga en el próximo boletín que saquemos de eCity, y luego esto se ha quedado grabado, pero si alguien quisiera, yo no sé si tienes algún problema, Daniela, en que alguien que pida la presentación tuya, en tenerla, pues ya que la tenemos grabada, pero por si es más cómodo, pues me lo podéis pedir a mí y Daniela me la facilita y yo lo pasaría. Porque Claro que sí. lo interesante de la empresa, de lo que habéis hecho vosotros, Daniela, es hacer ese ejercicio de todo lo que mováis, meterlo en la isla de la Cartuja, ¿no? Llevarlo a ese ejemplo concreto. Entonces, pues yo creo que es muy interesante. Y además mojáis con algunos datos que no es normal que nosotros mismos no nos mojamos tanto y vosotros sí lo habéis hecho, ¿no? Por lo demás, Perfecto, pues claro bueno, que sí. le damos las gracias encarecidamente a Daniela. Eh, una lástima lo de Miguel, porque tiene otro punto de vista, desde el punto de vista del usuario, que yo he tratado de cubrirlo, porque también soy un defensor del vehículo eléctrico y usuario también. Y bueno, daros las gracias a todo lo que habéis estado y volvemos a vernos en el siguiente boletín con esa tarea específica de saber cuál va a ser el nivel con el que se va a quedar cuando termine el proyecto eCity de puntos de recarga en la Cartuja. Y intentaremos también hacer un especial movilidad para poder meter todas esas ideas que Daniel ha dado, ¿vale? Y hacer un siguiente boletín que, gracias a las 3 jornadas, pues bueno, pues que esté mayoritariamente hablando de movilidad sostenible, ¿vale? Por lo demás, muchas gracias, Daniela, insisto, muchas Muchas gracias al gracias, José resto Armando. y nos seguimos viendo y en contacto. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.